Bienvenidos, bienvenidas al Podcast Parresia, un espacio en el que todas las semanas yo, Javier Grajales Fernández, en conjunto de un invitado o una invitada, en este caso invitada, hablamos de temas relacionados con las ciencias sociales, el psicoanálisis y otras disciplinas que puedan haber. La intención de este espacio es sostener la posibilidad de una verdad no toda, abierta, y el día de hoy me encuentro acompañado de Cristina Jarque, la psicoanalista Cristina Jarque, que estamos viéndonos desde España y México. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Javier? Muy buenas noches en España, muy buenos días en México. Con mucho gusto de estar aquí en esta entrevista. Me siento muy contenta de saludarte. Gracias. Pues es para mí un honor que estés por aquí. Eres la primera invitada española y ya llevaba como algún tiempo escuchando tu nombre del proyecto del Lapsus de Toledo. No nos habíamos podido conocer bien, habíamos tenido como algunos eventos, he escuchado algunas ponencias y la verdad es que me interesa bastante lo que tengas que aportar en este espacio. Pues muy agradecida de poder aportar algunas cosas, como tú bien dices, de estas palabras que siempre serán no todas, pero que nos ayudan a difundir nuestro quehacer, que yo creo que es lo más importante que hay. Yo efectivamente vivo en España, aquí en la ciudad de Toledo, una ciudad preciosa a la que te invito. Ya han venido varios colegas mexicanos acá a visitarnos, ha sido muy bonito, siempre hacemos eventos de psicoanálisis cuando viene algún colega mexicano, porque yo soy originaria de la Ciudad de México. Entonces, en realidad, pues yo soy mexicana, pero vivo en España. Así es de que a mí me gusta mucho hacer lo que yo llamo un puente entre mis colegas mexicanos y los colegas de Europa, porque desde aquí, desde Toledo, a partir de esta asociación que se llama Lapsus de Toledo, España, yo trato de hacer una difusión del trabajo de los psicoanalistas, tanto mexicanos como latinoamericanos, porque también algunos de Brasil, otros que tenemos en Ecuador, otros en Perú, pues todos estos psicoanalistas, a mí me gusta que puedan conocerlos los colegas con los que yo trabajo en Europa, principalmente Francia, porque yo soy vicepresidenta de la Fundación Europea para el Psicoanálisis, que tiene como uno de los fundadores a Gerard Pommier. Entonces, como soy vicepresidenta de esta fundación con sede en París, me gusta mucho hacer eventos que tengan que ver con los franceses y hacer conocer el trabajo de nuestros mexicanos a los franceses y hacer conocer el trabajo de los franceses a Latinoamérica. Casi siempre me toca hacer a mí el trabajo de la traducción y es un trabajo arduo, como tú sabes, y también imposible, pero no por ello lo dejo de hacer y trato de buscar la comunicación, porque es muy importante para mí, pues, ese puente que yo le llamo de transmisión de nuestro quehacer, que es fundamental y que a partir de que vino la pandemia y empezamos a vernos mucho más a nivel de las computadoras, los ordenadores acá en España, pues nosotros hemos podido hacer este tipo de encuentros tan interesantes, virtuales. Hay otro grupo en Francia que es el de CRIBA, que son las siglas de Círculo de Voz de Análisis, en donde yo soy representante en España, y entonces la fundadora se llama Claire Gilly, y hay una serie también de franceses, que estos son del lado de Paul Laurent Assun, con los que también trabajamos y que me encanta hacer ese vínculo con los mexicanos. Y por último, el grupo de Grecia, cuyo fundador es Emmanuel Constantopoulos, pues imagínate, ellos hablan griego, pero felizmente Manuel se fue a formar como analista a París y tiene un francés impecable. Entonces nosotros nos comunicamos en francés y lo traducimos al español en todos los eventos que tenemos, siempre lo estamos traduciendo al español para que los mexicanos puedan escuchar el trabajo de los griegos. Y lo traducimos del español al francés para que Manuel y los griegos puedan escuchar en francés el trabajo de los mexicanos. Entonces, como puedes ver, es una labor bastante interesante. Sí. Yo me siento muy contenta de formar parte de esto. Para mí es vital colaborar con mis compañeros mexicanos, porque yo me siento muy orgullosa de ser mexicana, tengo que decirlo.
Wow, qué padre. Sabía que trabajaban con Francia, entre Francia, España y México. No sabía la parte de Grecia, pero me parece que es un trabajo muy arduo y desde ya como decir que para mí es un honor que me hayan contemplado cuando me invitan a escribir en algún texto o en alguna cuestión. Pues para mí es un honor participar ahí. Me has invitado como a algunas publicaciones del 2021. Tenemos algunos proyectos para el 2022. Y bueno, creo que la primera pregunta que quería hacerte es, ¿cómo ves el psicoanálisis allá en España? ¿Cómo lo vives? Eh, ¿hay resistencia? Como por ejemplo acá en México a veces uno se topa con mucha resistencia, ¿no? ¿Cómo se vive allá en Sí, acá España? en España hay grupos importantes de psicoanalistas. Por ejemplo, en Madrid tenemos escuelas, está la escuela de Yacalán Miller, está la escuela de foros lacanianos, en donde preside Colette Soler, está también una parte de la escuela de la Fundación Europea para el Psicoanálisis, en donde estoy yo. Y bueno, yo creo que resistencia siempre encontramos hacia el psicoanálisis. Acá en España, después de la muerte de Franco, lo que realmente surgió fue lo que llamamos la marcha madrileña, que fue como lo opuesto a toda la dictadura. Y después, poco a poco, después de esos excesos, podemos decir que hubo durante la marcha madrileña, en donde había mucha droga, y es cuando viene toda la emergencia de muchas cosas de España muy importantes que reflejaron, por ejemplo, grandes creaciones artísticas como todo lo que tenemos del cine de Almodóvar, y era como lo opuesto precisamente a todo lo que implicaba con la dictadura. Pero fíjate que hoy en día, ahora en el 2021, 2022, yo puedo decirte que hay una gran corriente de terapias rápidas. La gente tiene ganas como de curarse rápido y como de ir a una terapia y lo primero que te preguntan es, ¿pero cuánto va a durar? Va a ser rapidito, ¿verdad? Me cura rápido. Como que andan buscando estas terapias tipo coaching o las terapias conductuales, cognitivo-conductuales, rápidas. No obstante, cuando la gente empieza a ver que el tratamiento analítico es un tratamiento que ellos llaman, con sus propias palabras, más profundo, algunas personas se enganchan y se quedan. Yo creo que en el psicoanálisis, como lo hemos aprendido desde siempre, no es una tarea del psicoanalista el convencer, sino que nosotros lo que hacemos es transmitir de qué se trata nuestro quehacer y ya depende del sujeto si toma como parte de su recorrido en la vida el tener un psicoanálisis o si prefiere decantarse por otro tipo de terapia. Yo te diría que en general en España hay una tendencia mucho mayor a las terapias rápidas, pero también diría que el psicoanálisis sigue teniendo su lugar y hay una vigencia importante del psicoanálisis hoy en día, sobre todo a partir del problema de la pandemia, en donde se han acrecentado los problemas mentales en Europa en general y también en España. Mucha gente busca ayuda y al final de cuentas la verdad es que ya ni siquiera preguntan qué eres, sino que te vienen a ver por lo que llamamos acá el boca a boca. La gente te recomienda, ve con esta persona a mí me ha venido muy bien, te recomiendo a esta persona, y ya ni siquiera preguntan qué eres. Ellos piensan pues o que eres psiquiatra, o que eres psicóloga, o que eres médico, o que eres psicoanalista, o que eres psicoterapeuta. A la gente en general, la verdad es que no le importa, simplemente viene por esa recomendación del boca a boca. Claro. Aquí en México también hay como que está predominando esta parte de las terapias breves, de en 8 sesiones, 10 sesiones, curar algún síntoma mediante tratamientos cognitivo-conductuales, los tratamientos de segunda, tercera generación, los TREC. También hay una fuerte presencia del coaching y todas estas cosas, ¿no? Que son también problemáticas. Acá hay mucho el mindfulness, por ejemplo. Eh, y pues bueno, sí, como comentas, estoy totalmente de acuerdo con esa parte de no,
no es que esté mal en sí, pero me parece que hay como una consecuencia, que todos estos tratamientos son consecuencia también del sistema en el que vivimos, donde todo es rápido, donde se nos vende la idea de que debemos obtener aquello que deseamos. Apenas vi la película de Matrix, no sé si has podido verla, pero es buenísima. En esa película abordan como la cuestión de que hoy por hoy se manipula a las personas a través del deseo y el temor. El deseo porque se les vende la idea de que pueden tener aquello que no tienen, y el temor porque se les puede manipular a través de amenazarlos por quitándoles lo que sí tienen o lo que aparentemente sí tienen, ¿no? Y me parece que Sí, todos estos tratamientos como que terminan con estas prisas o esta urgencia, que en sí no es que me parezca mal, pero creo que también tiene como, qué bueno que hay esta contraparte de tomar un poco más de espacio, de tiempo, de decir, a ver, eh, vamos a escuchar qué es lo que está pasando acá, y que sabemos que no se puede desarrollar esto en 8 o 10 sesiones. exacto. Sí, eso es también lo que pasa acá, pero como te digo, la verdad es de que la gente viene y el psicoanálisis tiene una vigencia importante en España. Yo vivo en una ciudad que es pequeñita, la ciudad de Toledo, casi siempre hago este parámetro entre Cuernavaca y Ciudad de México, porque estamos aproximadamente al mismo tiempo, si es que no hubiera tráfico. Entonces, es verdad que se tiene la ventaja de tener muy cerca la capital, pero por otro lado la ciudad es una ciudad pequeña y más bien pues tipo pueblo, pueblerina. Entonces es mucho más difícil entrar en una ciudad como Toledo con este tipo de ideas del psicoanálisis. Y sin embargo, yo tengo ya 17 años viviendo en Toledo y la verdad es de que hemos hecho muchísimas cosas y muchos eventos en relación al psicoanálisis. Ya la gente aquí conoce mi grupo de psicoanálisis y todo lo que nosotros hacemos. Hemos publicado ya 29 libros, fíjate que se dice rápido, pero 29 libros son muchos libros y hemos hecho muchísimos eventos. En presencia, antes de la pandemia, teníamos varios salones en hoteles de Toledo, en donde hacíamos eventos culturales y dirigidos al psicoanálisis, porque también es verdad, creo que lo has oído nombrar, Lapsus de Toledo España trabaja junto con otras asociaciones que llamamos hermanas, en donde en realidad Lapsus de Toledo España es, digamos, como el pilar. Una de esas asociaciones es Monólogos Femeninos, las voces de la violencia. Yo creé esta asociación y le puse los monólogos femeninos para poder precisamente denunciar los actos de violencia hacia las mujeres. Y para poderlo hablar desde el punto de vista del psicoanálisis, ideamos el disfrazarnos de un personaje y poder hacer un monólogo de aproximadamente 7 minutos para poder hablar de la violencia que ese personaje había sufrido en carne propia. Ese personaje era una mujer, podía ser también un hombre, pero lo importante era que el monólogo fuera escrito de manera inédita por el colega que quería representarlo y que pudiera hablar de manera personal de esa violencia que a cada quien le estaba inspirando el personaje. Entonces, fíjate, yo ya llevo 10 personajes creados. Creamos un personaje por año, lo que significa que ya tenemos 10 años con los monólogos femeninos. Mi primer personaje que hice hace 10 años fue Frida Kahlo, precisamente. A mí me interesaba mucho hacer a Frida, pues porque es mexicana y porque está reconocida internacionalmente y todo el mundo sabe que Frida Kahlo es una pintora mexicana. Entonces, siendo yo la mexicana de Toledo, me parecía estupendo representar a Frida Kahlo. Y bueno, hablamos justamente de la violencia que Frida Kahlo sufrió, primero por parte de su madre, que siempre la rechazó, y después pues por parte también de Diego, que también tuvieron una relación bastante tormentosa. Entonces, no solamente el sufrimiento físico a la que ella fue sometida a tantas operaciones y toda la problemática por el accidente, por la poliomielitis, etcétera, sino
sobre todo la cuestión, digamos, de su posición femenina de sufriente. Era lo que me interesaba a mí plasmar en ese monólogo. Y así los 10 personajes que he ido escogiendo son personajes que van hablando de violencia, pero también de psicoanálisis. Entonces ha sido una manera muy bonita, muy apasionada de poder hablar del psicoanálisis a los legos, diríamos, desde Freud, a gente que no se está formando como analista, que tienen otras formaciones diferentes, que probablemente nunca han escuchado hablar de Lacan, probablemente sí de Freud, pero que no están empapados ni en la jerga ni en el vocabulario de los psicoanalistas. Entonces, hablando de una manera coloquial, de una manera accesible, desde un personaje que todo el mundo conoce, ha sido un verdadero éxito, Javier. Cuando escogí a Amy Winehouse, fui contratada por un instituto aquí en Toledo, que el instituto en España pertenece a lo que sería la educación secundaria en México. Entonces, en ese instituto había alumnos de secundaria y de preparatoria. Muchísimos de esos alumnos conocían a Amy Winehouse y cantaban sus canciones. Cuando yo llegué disfrazada de Amy Winehouse a hablar de su vida y de su muerte, de la sobredosis por el alcohol y de toda la problemática que tenía Amy con el padre, tú no tienes idea, con lágrimas en los ojos muchos de los chicos, y se acercaron al psicoanálisis de una manera impresionante. Este año estoy haciendo a Lisbeth Salander, que es un personaje importantísimo porque es el personaje de ficción de la saga Millennium. Entonces, muchísima gente la conoce también. Esta chica con los piercings, la chica del dragón que fue violada por aquel tutor. Es una historia muy fuerte, con una problemática con el padre también tremenda. Entonces yo me disfracé de Lisbeth, me puse los piercings, me puse los cabellos morados, todo como ella, caracterizarla lo mejor posible. Y fue también algo muy, muy importante para llegar a los jóvenes. Este año de 2022 voy a hacer a Selena, porque fíjate que estuve pensando que como mexicana yo, me viene estupendo hacer esta cantante mexicana Selena, de la que se ha hecho ya película y se ha hecho también una serie de televisión con Jennifer López. Uh-huh. Y me parece que es maravilloso poder hablar de esa rivalidad que se gesta entre mujeres, porque se habla mucho de la violencia de género y se habla mucho del machismo, pero se habla poco de las rivalidades entre mujeres y de la problemática que puede haber de violencia entre mujeres. Y a mí me parece también muy importante porque nuestros monólogos no se centran solamente en mujeres maltratadas o en cuestiones de machismo, que también, porque es importante, pero no deja de lado la problemática de la violencia entre mujeres y de la violencia que puede haber también desde lo femenino hacia lo femenino. Entonces, esta vida de Selena, asesinada por aquella mujer que era su mejor amiga, que era su hermana del alma y que era su manager, que le robó dinero y que terminó asesinándola de una manera muy violenta, me parecía estupendo poder tomar toda esta historia para hablar de ella. Y voy a hacer el debut en el mes de mayo. Oh, ok. Suena súper bien y creo que sí es un tema que se ha dejado de lado, ¿no? La violencia que cometen algunas mujeres en contra de otras mujeres, porque ha habido como una especie de esencialismo, de caricaturización de la violencia, en donde se nos presenta el varón como el violento, que de cierta forma sí podríamos decir que predomina la violencia física en los varones, ¿no? Pero que también se ha demostrado la violencia simbólica de la que son capaces las mujeres, o por ejemplo, hay una autora, ahorita no recuerdo bien el nombre, el apellido es Casado, pero que muestra precisamente estadísticas y dice, bueno, sí, a lo mejor entre parejas la violencia es más frecuente
digamos, de hombre a mujer, pero no estamos viendo, por ejemplo, las estadísticas de mujeres hacia los hijos o, digamos, la manera en la que asesinan las mujeres a sus parejas, que es más estratégica, que es más planificada, ¿no? Que sigue otras vías, que utilizan algún objeto, alguna pistola, por ejemplo, etcétera, ¿no? E Y incluso la violencia verbal, claro, claro. el maltrato psicológico de muchas mujeres hacia sus parejas. Claro, como esta exigencia voraz, ¿no? La demanda de amor constante, que cada vez se muestra más feroz, cada vez que se intenta, digamos, satisfacer la demanda, pues ella se refuerza y regresa como más feroz, y eso pues implica también un ejercicio de violencia. Que me hiciste Así recordar es. un texto de Bataille que se llama El erotismo y que a lo mejor la gente que nos está escuchando, pues un libro súper recomendado, pero en donde él hace como esta ligazón entre erotismo y violencia. O sea, dice, la violencia no es algo que está por fuera del amor, sino que es algo que se entraña ahí, ¿no? Que hay como, bueno, él dice que el erotismo es esta búsqueda de intensificar la sensación de vida, pero que en esta búsqueda de intensificar la sensación de vida, transgredimos los límites del otro y eso es lo que se conoce como violencia, que es Y esta ahora que aspiración del hablas del dos al uno. erotismo, me parece súper interesante comentarte que para el mes de abril, el 2 de abril de 2022, vamos a hacer un gran evento con la Fundación Europea para el Psicoanálisis, en donde van a participar varios franceses, al que estás, por supuesto, cordialmente invitado para participar con un trabajo. Es un Gracias. evento online que se va a hacer con la Universidad de Iztacala, en donde ellos nos pasan en su página Facebook en vivo. Y el evento es sobre el erotismo, porque a mí me parecía muy interesante retomar a Bataille con su libro El erotismo, porque recuerda tú que en la portada del Seminario 20 de Jacques Lacan tenemos la pintura, en esta portada está la fotografía de la escultura de Bernini, que es una escultura preciosa que está en Roma. En la Plaza La República en Roma hay una iglesia en donde está la escultura de Bernini, que es la Santa Teresa de Ávila en el momento en el que está en el éxtasis. Y esta fotografía de la portada del Seminario 20 de Lacan, que se llama Aún, es el seminario de Angkor, es precisamente para hablar del éxtasis, de eso que Bataille intenta escribir en el libro del erotismo para hacer el vínculo entre lo que implicaría el erotismo y la pulsión de muerte. Porque cuando tú miras esta mirada de Santa Teresa, puede ser una mirada de un orgasmo femenino en éxtasis, como puede ser la mirada de agonía de la muerte. Y de sufrimiento, ¿no? Por eso es que al orgasmo se le llama la petite mort, la pequeña muerte. Y ese es el vínculo entre pulsión de muerte y erotismo que Georges Bataille va a hablar en el libro de erotismo. Entonces, en este evento con la Fundación Europea para el Psicoanálisis, organizado por LATE, queremos abrir la posibilidad para hablar precisamente del erotismo y poder retomar a Bataille, pero un Bataille con Lacan y con todos los psicoanalistas vanguardistas que hoy en día, en este momento presente, establecen un trabajo propio alrededor de estos textos. Entonces va a ser un evento muy bonito y yo creo que es interesante que el público conozca este evento que se va a realizar el 2 de abril, evento gratuito y evento online que se va a dar por el LATE, que es la palabra con la que brevemente resumimos Lapsus de Toledo, España, que le hemos puesto LATE porque desde México es algo que te late desde el corazón.
En Francia no tiene la misma significación late, pero en España sí, en España también, aunque en realidad en España no se habla de un latido del corazón, sino de un pálpito, no se le llama latido. Ya ves que cada país tiene sus palabras que utiliza, pero como en México sí, siempre decimos te late, no te late, es algo que usamos como más de que si te gusta. A mí me pareció por eso bonito ponerle late. Claro, como algo que, ajá, acá se expresa como algo que te gusta, pero al mismo tiempo tiene la significación de palpitación. O sea, sí conserva este elemento de palpitar, pero tiene que ver con te gusta, como de le entras, te unes, como una Y especie de luego invitación. fíjate que le pusimos la A minúscula. Todas las letras son en mayúscula. Ajá. La L, la T y la E son en mayúscula, pero la A la pusimos en minúscula para poder dar cuenta del objeto pequeño a. Entonces, dentro de ese late está el objeto pequeño a como causa de deseo del late y de todos los miembros del late. ¿Que cuál sería esa causa de deseo? La difusión del psicoanálisis. Y que al mismo tiempo está en medio. Es como una de las letras centrales de late. Justo me había preguntado alguna vez como por qué estaba en minúscula y había pensado que era por eso, por hacer referencia al objeto A, que es un concepto que Lacan elabora para quien nos está escuchando. Y bueno, me parece muy interesante. Y retomando como un poco lo que veníamos hablando, ¿qué es lo que hizo o qué motivó esta unión entre teatro o estos monólogos y el psicoanálisis? Pues fíjate que yo estaba hace, como te digo, 17 años acá en Toledo y de pronto a la hora de poner mi consulta y a la hora de empezar a trabajar como psicoanalista aquí, que yo ya veía que nos íbamos a quedar en esta ciudad, porque nosotros hemos vivido en varias ciudades. Entonces, cuando nos vinimos a Toledo a instalar, yo pensé en establecer un cártel. Yo a todas las ciudades a donde he ido, pues formo escuelas, formo asociaciones psicoanalíticas y fundo carteles de estudio o reuniones de estudio o cursos. Y en esta ocasión decidí formar un cartel. Entonces, en este cártel, que éramos 4+1, yo configurada como la +1, empezamos a trabajar y a estudiar textos de Lacan y de Freud, y cuando terminábamos el ciclo del curso, dábamos una exposición escrita que yo después publicaba, porque yo tengo un vínculo con un editorial en España que me publica los textos. Entonces hubo un año en el que se me ocurrió que en lugar de hacer una producción escrita, podíamos interpretarlos. Se me ocurrió porque en el año anterior, a la hora de producir la producción escrita, en la última reunión del cártel la leíamos. Entonces leíamos lo que habíamos producido a todos los integrantes del cártel. Y había momentos en los que los miembros del cártel lloraban, se emocionaban con su producción, porque obviamente era una producción que nacía desde las entrañas de cada quien, desde lo más íntimo de su ser. No era una tesis o una cosa que copias como un loro de otros libros. Era algo que se estaba produciendo desde la subjetividad. Entonces, en muchas ocasiones se emocionaban a la hora de leerlo y lloraban. Entonces, cuando yo estaba escuchando en esa producción a las chicas que lloraban, pues se me ocurrió, ¿por qué no ponerlo en escena? Entonces, en el siguiente cartel, desde que empezamos con las reuniones, en ese cartel yo lo que hice fue unir 2. En lugar de ser 4+1, éramos 8+1, porque se empezó a unir más gente y yo no tenía tiempo para dar 2 carteles de 4+1. Entonces junté en un solo cartel 8+1. Entonces éramos 9 conmigo.
Entonces, al inicio de ese curso les dije, miren, he pensado esto, ¿qué les parece? En lugar de hacer una producción escrita que publiquemos al final, ¿qué les parece si hacemos una producción escenificada? Y a todas les pareció maravilloso. Entonces, cada una fue incorporando diferentes personajes, porque como acá son españolas, pues escogían a Teresa de Ávila, escogieron a Juana de Castilla, escogieron a la reina Isabel la Católica, pues a personajes de aquí de España. Entonces empezó a ser aquello una verdadera revolución. De verdad empezó a revolucionar, digamos, la difusión del psicoanálisis en Toledo. Fíjate que yo tuve varios problemas en ese inicio porque hubo varios colegas muy ortodoxos que me criticaron ferozmente. Me dijeron que una psicoanalista seria no podía prestarse a algo así. Y yo tuve que elegir entre no hacerlo para complacer a estos ortodoxos o hacerlo y seguir con mi deseo. Y pues decidí lo segundo, Javier, y no me importaron las críticas. Y yo pensé que era bastante serio el trabajo que estaba haciendo y que además de serio, también podía ser divertido. Pero tienen poco de divertidos los monólogos. La verdad es que son súper fuertes. Y cuando terminábamos la exposición en los hoteles, después nos empezaron a llamar de los teatros. Fuimos a un teatro en Madrid y se juntó muchísima gente. Era una cosa, un teatro enorme, ahí en Alcobendas. Y se llenó. Y luego nos empezaron a llamar todos los 8 de marzo y también en noviembre, cuando se celebra lo de las mujeres. Y mira, no había realmente mucha diversión, porque son monólogos de mucha reflexión. Había dentro de los miembros del cártel 1 o 2 colegas que metían algún punto chistoso, que le daba su puntito también de gracia. Pero en general eran monólogos fuertes que hablaban del sufrimiento de cada personaje. Entonces eran como muy duros. Y al final la gente se quedaba bastante atónita. Claro. No, y es que me quedé como pensando en esta ortodoxia, ¿no? Que manejan varios psicoanalistas. A mí también comparto ese punto de que también me han criticado por hacer estos videos. Entonces me quedaba pensando como eso, porque creo que es un gran problema en el psicoanálisis el no estar abierto a muchas cosas, ¿no? O sea, como que el hecho de que haya una asociación entre psicoanálisis y teatro, el que sea mal visto, pues a mí digo, al contrario, me parece como interesante el vínculo que hay, porque pues Freud mismo no deja de hablar de los poetas y de cómo los poetas hablan del amor y cómo los poetas hablan del sufrimiento y etcétera. Después dice, bueno, les falta como todo este bagaje científico o esta reconducción a las raíces, etcétera, psicológicas, ¿no? De estos estados como el amor, el sufrimiento, pero le interesa escucharlos y le interesa tomarlos y también está abierto como al teatro, a la escultura, al arte, la pintura. En algún momento sí hace su comentario sobre la música, pero muy delimitado. Y bueno, comparto esa parte. A mí también se me ha criticado como de esta cuestión de hacer videos, como, pero ¿por qué? ¿Por qué se haría la difusión a través de un video? Siempre está como la cuestión del cuerpo, de la presencialidad, ¿no? Y yo siempre me he preguntado como, bueno, ¿y por qué no? Si en realidad, pues lo que importa también es este encuentro a través de la palabra o este platicar, ¿no? Sí, yo creo que es muy importante que cada sujeto siga su deseo, porque al final de cuentas no los deseos son iguales en cada persona. Precisamente hay una particularidad del deseo subjetivo y yo me di cuenta que dentro de mi deseo estaba el dar estos monólogos. Para mí mi recompensa
es cuando veo que los jóvenes se acercan al psicoanálisis, es cuando veo que las personas que no tienen formación como analistas se interesan. Esas personas que no saben lo que es el gran otro, o que no saben lo que es el objeto pequeño a, o que no saben lo que es el concepto de la forclusión del nombre del Padre. Esas personas que no tienen realmente conocimiento de lo que es la formación de un analista, ni tampoco los textos lacanianos o freudianos, y que se interesen y que piensen y que reflexionen cada uno desde sus formaciones heterogéneas y distintas. Y además también, sin importar la cronología, que tengan la edad que tengan, que pueden tener de pronto 13 años, 12 años, e interesarse por esto y preguntar qué significa. A mí esa es mi compensación, esa es mi recompensa de esta maravillosa iniciativa cultural de los monólogos femeninos. Ahora en México se están empezando a hacer también de la mano del ATE, y yo estoy súper contenta porque hemos internacionalizado la iniciativa cultural, que también se ha ido a Perú por medio de una colega mía que precisamente es poeta, a la que conocí en 1996 en la Universidad de San Marcos, allá en el Perú, cuando yo viví en Perú. Y esta poeta, que además es una de las 13 poetas más reconocidas de América Latina, ella es una gran amiga mía y me encanta además que tenga ese reconocimiento porque su poesía es preciosa. Y ella es la representante de los monólogos femeninos en el Perú, y hemos hecho esta internacionalización de nuestros monólogos que están, la verdad, pues yendo con todo y difundiendo el psicoanálisis en esos niveles, que a mí me parece muy, muy importante, porque así como también me parece importante el deseo de la transmisión de un psicoanálisis ortodoxo en el sentido de digamos, el vocabulario que se usa, de ir directamente a las personas que se forman como analistas, que quieren hacer una maestría, un doctorado, estudios formales. Yo estoy totalmente de acuerdo con ello, pero creo que lo otro no es excluyente. Sí, porque además creo que, bueno, yo siempre he pensado que el parte del rechazo que se tiene del psicoanálisis viene de una mala comprensión de lo que implica, porque evidentemente hay muchos prejuicios, pero al mismo tiempo creo que hemos sido los mismos psicoanalistas quienes complicamos el acceso a este cuerpo de saber, ¿no? O como Sí. que a veces me da la sensación de que se le reviste con un poder místico, como de mira el psicoanálisis y el gran otro, y aquí como que se tiende, no sé cómo sea en España, me imagino que también estará este problema, pero acá se tiende como a despreciar, digo, no todos evidentemente, pero se tiende como a despreciar otras áreas de saber, como, no sé, la antropología, no, la antropología no es interesante, la psicología no es interesante, la criminología, como que todo lo descartan, y a veces pienso que no hay un puente con otras disciplinas que a nosotros como psicoanalistas me parece que nos beneficia, es decir, como, ¿por qué no? ¿Por qué no leer otras cosas, hacer otras cosas, entender cómo funciona? Por ejemplo, el teatro, que a mí me parece súper interesante. Yo no lo hago y casi nunca voy al teatro, pero cuando voy me encanta. Creo que también hay algo ahí como de la representación interesante, o sea, que lo que se juega ahí es el cuerpo, las pasiones, ¿no? Que están como más allá de las palabras. Yo fui aquí a una obra en un teatro que se llama Puro Drama, aquí en Puebla, y estaban dando una obra, ahorita no recuerdo bien el nombre, lo voy a poner después en la edición, eh, pero hablaba justamente también de sufrimientos de mujeres, eh, siempre con este toque cómico, o sea, la obra es una comedia, pero al final cambia como todo el sentido y se pone serio. Eh, y me encantó porque era como ver esta puesta en acto o de las pasiones, ¿no? O sea, como esta efervescencia de las pasiones ahí representada en el teatro enfrente de mí, que me causaba cosas que yo no sabía, no podía explicar qué es lo que me estaba causando. Y creo que esa sensación del teatro
Es buenísima. Me hiciste recordar como la parte esta de la figura que utiliza Lacan en el seminario 20, de esta pintura de la escultura que utiliza, eh, como para hablar del éxtasis, que no deja de ser algo que se escapa de las palabras, ¿no? De lo que no podemos del todo dar cuenta, pero que nos toca, nos involucra, nos atraviesa, etcétera. Y acuérdate que el mismo Lacan dijo que el artista siempre se nos anticipa, se nos adelanta en esto del descubrimiento del inconsciente. Entonces, a mí me parece que todo lo que tiene que ver con el arte está completamente unido al quehacer del psicoanálisis. Y luego fíjate que me gustaría mucho hablarte de una novela que acabo de publicar que se llama Antihermanas. Esta novela la he publicado este año y es una novela que precisamente habla de lo que estábamos hablando hace un momento tú y yo, que es de la rivalidad en la violencia entre mujeres. Yo le puse el nombre de Antihermanas para dar cuenta de lo que sería la diferencia de las hermanas. Acuérdate que allá en México se habla mucho de las hermanas del alma, como si fueran estas almas que se conectan, almas gemelas. Allá se usa mucho la palabra bendiciones, se desean bendiciones uno al otro en esa como conexión de almas. Y mi libro precisamente habla de lo que sería la antítesis de eso. Entonces, en lugar de hermanas, las antihermanas, que sería esa función de rivalidad feroz de una hermana hacia la otra. Lacan toma un término que después es trabajado por Paul Logan-Assun, que es la frérocité, desde Francia, la palabra ferocité, que la hemos traducido al castellano como ferocidad, en donde la la que se introduce en la palabra ferocidad, se introduce una ferocidad, para dar cuenta de que está incluida la fraternidad dentro de la ferocidad. Entonces sería una fraternidad feroz o una ferocidad en lo fraternal. Lacan entonces utiliza esa palabra como cuando hizo aquel engranaje entre el odio y el amor y le llamó el odio enamoramiento y unió esa palabra que en francés es la enamoración, utilizando la haine, que es el odio en francés, la haine con enamoración. En castellano se tradujo como odio enamoración. Pues esto es algo similar que hizo Lacan, un neologismo en donde utiliza la palabra fraternidad con la palabra ferocidad. Y entonces fíjate que de lo que se trata es de trabajar la ferocidad entre hermanas. Y en mi novela es muy bonita porque se remonta a varias generaciones. Yo hablo primero de una abuela, que es como la abuela matriarca, que ha vivido en época de la Revolución, doña Rudecinda. Y ella está allí en Tamaulipas. Y luego Rudecinda va a tener 2 hijas, que a su vez van a tener 2 hijas, que a su vez van a tener 2 hijas. Entonces son 3 generaciones de abuela, madre, hija, en donde cada una de las generaciones son 2 hermanas. Y estas 2 hermanas no van a tener una relación de fraternidad, sino de fraternidad feroz. Y es un libro que va a hablar de esas rivalidades entre mujeres. Muy interesante, que recomiendo ampliamente porque pues precisamente nos va a hablar de lo que es la violencia entre algunas mujeres y que se gesta en muchas ocasiones en la hermana. Porque es a partir de la hermana que conoces el amor entre mujeres cuando estás en la edad infantil y al mismo tiempo las rivalidades. Siempre que hay 2 hermanas en una familia, hay comparaciones. ¿Cuál es la más bonita de las 2?
cuál es la más inteligente de las dos, cuál es la más blanca de las dos, cuál es la más de cuerpo más bonito de las dos, la que tiene más bonitos ojos de las dos, la que tiene más pegue de las dos, y así sucesivamente. Entonces siempre una hermana va a posicionarse ante la vida en relación a la otra hermana y van a estar en un espejo de rivalidad y de amor. Entonces es una problemática muy complicada que después vemos en la clínica cuando ya de mayores esas mujeres viven una serie de situaciones complejas. Por ejemplo, la hermana que le quita el novio a la otra hermana, o cuando ya están mayores, pues la que le quita el marido, que suele ocurrir. En otras ocasiones, la hermana que le ha quitado la herencia a la otra hermana y le ha robado lo que le tocaba como herencia. En otras ocasiones, la hermana que le roba a la otra hermana el amor de un hijo. Y así sucesivamente. Entonces son cosas muy interesantes que nos hablan de la causalidad de estas rivalidades, que generalmente tienen que ver con el haber sido preferida de la madre. Aquella que fue preferida de la función materna durante la infancia es a la que van a despojar o a la que van a robar, porque no se lo perdonan esa preferencia que la función materna ha tenido por esa hermana. Entonces se trata como Caín contra Abel, que terminan matándolo por los celos que ya vimos en San Agustín, por ver al niño bebiendo de la leche del pecho materno. Claro. Muy interesante libro. Buenísimo, estaría buenísimo incluso conseguirlo. Tengo una compañera que está trabajando justo violencia entre mujeres, se lo voy a recomendar. Recomiéndaselo, allá lo pueden conseguir en México, en Ediciones Late, con Sebastián Gutiérrez, que es el vicepresidente de Late en México. Él acaba de estar aquí en Toledo, hemos presentado 2 libros, el otro que salió de mitología, tragedia y psicoanálisis, un libro muy bonito, con 60 coautores. Lo debo tener por aquí para mostrarte. Mira, es el libro de mitología que trae una gorgona en la portada. Fueron 60 coautores los que lo escribieron, entre ellos franceses, griegos y toda la gente con la que trabajamos acá en Europa. Y este libro lo hemos presentado acá en Toledo con el colega mexicano que vino, Sebastián Gutiérrez, que es vicepresidente de LATE allá en México, y con el que estamos trabajando todos estos libros, y con el que sale también nuestra newsletter que tenemos mensual. Allí vienen todos los eventos que vamos haciendo mensualmente. Y presentamos este de mitología y presentamos este de antihermanas aquí en Toledo de manera presencial. Fue muy bonita presentación, la verdad, fue muy bonita porque como ahora no nos podemos reunir y ya ves cómo está lo de la pandemia, en todo caso acá en Europa sí se lo han tomado demasiado en serio y las cosas están muy complicadas, otra vez están confinando a la gente, hay mucho negacionista y gente que no se quiere vacunar, sobre todo en los países como Francia o Alemania, y eso hace que vayamos para atrás y para atrás porque no tenemos lo que llaman la inmunidad de rebaño. Lo bueno es que aquí en España el 90% de la población, creo que un poquito más, el 95% ya está vacunada. Entonces estamos un poquito mejor. Pero con esto del Omicron que ha venido, pues tenemos esa problemática y por eso nos ha dado mucho gusto podernos ver. Y fíjate que vamos a hacer un evento el próximo año al que también te invito con muchísimo gusto. Muchas gracias. Ya lo hemos organizado desde ahora, porque el tiempo vuela y porque yo tengo que organizar acá las salas y todo. Va a ser la presentación de 5 libros que vamos a publicar en el 2022. Vamos a publicar el evento de erotismo que te acabo de invitar, que va a ser con la Fundación Europea para el Psicoanálisis. Lo vamos a publicar en un libro. Vamos a publicar el de crueldad y fanatismo, que es un evento que ya hicimos en el 2021, pero queremos publicar el libro. Vamos a publicar también otro que se llama situaciones perversas. No quise ponerle estructura perversa, sino lo que quise es situaciones perversas, porque yo lo que quiero
es que se pueda hablar de la perversión desde la neurosis. En muchas ocasiones los sujetos neuróticos se enfrentan a situaciones perversas horrorosas y no saben cómo desengancharse. Entonces, por eso le hemos puesto situaciones perversas, para poder hablar de la perversión desde la neurosis también. Uh-huh. Y luego hay otro libro que se llama Sexualidades Hoy. Le pusimos en realidad incesto y sexualidades, porque hay un evento de incesto que también vamos a meter allí. Entonces, todos estos libros los vamos a presentar el 15 de diciembre de 2022 aquí en Toledo. Toda la gente de México que pueda viajar está invitada. Vamos a tener 30 intervinientes, pero todos los demás pueden venir de público. Y pues nos daría muchísimo gusto que pudieras intervenir en este evento, porque ya tenemos 30 personas que están inscritas ya. Es un evento gratuito, cada quien va a hablar de lo que ha escrito en el libro y lo vamos a hacer en un salón aquí en Toledo y pues va a ser magnífico, Javier, así que será un gusto que puedas venir para que conozcas a la gente de Europa y para que conozcan también tu canal de YouTube, en donde se difunde el psicoanálisis, porque yo creo que todos nosotros, los que nos dedicamos a este quehacer, en la medida de nuestro deseo y de nuestras conexiones y nuestras transferencias, podamos agruparnos para difundir el psicoanálisis y apoyarnos en esa difusión que, como bien lo dice la sigla de LATE, pues es nuestra causa de deseo común y de grupo, la difusión de nuestro quehacer y la difusión de nuestro trabajo personal. Claro que sí, muchísimas gracias por la invitación. A mí me gustaría como también ir cerrando, solo me gustaría como decir un comentario sobre este libro que presentaste, esta novela de Antihermanas. Sí. Me parece muy interesante porque justo algo que apunta Freud sobre la sexualidad femenina es la intensa ligazón que tienen las mujeres en estos tiempos edípicos con la madre. O sea, que es incluso muchísimo más fuerte que la que tiene el varón. Entonces... Le llamó lo preedípico. Ajá, el estado preedípico, ¿no? De ligazón intensa con la madre, que en la novela reflejas porque pues estas hermanas tienen una relación con la madre que las hace entrar también en competencia a ellas. Y el segundo elemento que me llama bastante la atención es que hoy se suele hablar de sororidad, no sé allá si en España también se habla de sororidad, que viene a ser como esta comunidad de solidaridad, pero entre mujeres, ¿no? Como que para darle ese toque especial. Y ha habido también como ciertos intentos de algunos feminismos o algunos movimientos, incluso de hacer un sujeto del feminismo homogéneo, pero o una acción política, digamos, uniforme, pero esto siempre ha fracasado, porque empiezan a salir las heterogeneidades, empiezan a salir lo plural, la multiplicidad, las historias singulares, etcétera, que dificultan que esto pueda lograrse. Y me parece que también señalar la existencia de violencia entre mujeres me parece genial. Creo que es un tema que también se habla poco o hay como ciertos estigmas o tabús al hablar de eso. Y me parece muy bien que se estén tocando en ese texto. Y bueno, agradecerte nuevamente que aceptaras la invitación, que pudieras venir por aquí, contarnos un poco del trabajo de LATE, un poco del trabajo que también has desarrollado, que a mí me impresiona, está como siempre, hay publicaciones de Lapsus de Toledo y me parece bárbaro el trabajo de traducción, el que se nos invita a nosotros también. A mí, yo estoy muy agradecido de que se me haya invitado. A mí me hizo la invitación Carlos Mayen, ya después te fui conociendo y pues muchísimas gracias por esas invitaciones a escribir. Para mí es un gusto. Al contrario, Javier, es un gustazo de verdad. Y mira que se nos han quedado cositas en el tintero, así que ojalá podamos tener otro momento para hablar y te hable yo de Ensoñarte, que tenemos un curso que hacemos allí sobre el abuso, y que te hable yo de Tertulia para Diván, que es unas tertulias que tenemos los sábados en donde damos cine y psicoanálisis. Así que tenemos mucha tela que cortar
En otro momento, con mucho gusto, podremos tener otra conversación. Yo encantada, y abrimos el corazón de late a todos los miembros mexicanos que quieran pertenecer. Muchísimas gracias. A las personas que nos están escuchando o que nos están viendo, muchas gracias por sus comentarios de antemano, por sus pulgares arriba, por suscribirse al canal. Vayan a seguir también las páginas de Lapsus de Toledo. Ahí te voy a pedir ahorita algunos enlaces para agregarlos a la descripción del video, para que pueda la gente también conocer Lapsus de Toledo. Y bueno, a ti agradecerte también la presencia nuevamente. Ha sido un gusto para mí poder compartir este espacio, y ojalá nos podamos reunir en algún otro momento. Nos dejamos algunas cosas en el tintero, pero como dices luego en los eventos, que no falte la falta. Acá, pues bueno, siempre va a haber algo que seguir diciendo. Ojalá en algún momento podamos volver a reunirnos. Y nada, dejarte a ti la última palabra. Muchísimas gracias, Javier. Pues nada más agradecer a toda la gente que nos escuche, decirles que pues desde Lapsus de Toledo, España, quiero mandar un gran saludo a todas las personas mexicanas que tanto quiero. Como estamos a finales del 2021, pues mandar una gran felicitación, que el 2022 nos traiga sobre todo salud y que nos traiga muchas sorpresas buenas para todos, y que para nuestro quehacer del psicoanálisis pues nos traiga mucho deseo, que sea lo que nos siga sosteniendo, no solo en esta pandemia, sino en cualquier adversidad. Y muchísimas gracias, querido Javier, por esta entrevista. Me siento muy honrada y muy agradecida. Gracias. Igual, bueno, ya cuando se publique este video, a lo mejor ya va a ser 2022. Espero que haya empezado tu año muy bien, de las personas que nos están escuchando. Que sea un excelente año, que ya por fin pase esto del Omicron. Sé que allá en Europa ha pegado bastante fuerte. Aquí también ha pegado, y va a pegar, yo creo que un poco más fuerte. Pero pues bueno, espero que todos se encuentren bien, que sea un gran año, y nos estamos viendo. Muchísimas gracias. Gracias, Javier. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Gracias.